Gracias a Dios que ustedes están congregándose, que tienen la oportunidad de hacerlo. Pues nosotros allá en Oregon todavía no hemos podido entrar al templo. Es más, recién llegado acá me mandaron el último comunicado que dio la gobernadora y que va a extender las restricciones 60 días más. Estábamos confiando de que por lo menos en enero ya estábamos dentro del templo y ahora tenemos que esperar hasta el mes de marzo. Sin embargo, Dios ha sido bueno, hermanos. Le testificaba al pastor Carlitos que la preocupación que teníamos, y creo que todos los pastores que están acá, es que nuestra gente se fuera a enfriar, ya que no es lo mismo pues estar transmitiendo virtualmente. La gente siempre tiene que hacer sus, digamos, cosas, ¿verdad?, en casa. Y entonces ponían la pantalla, estaban oyendo el mensaje, pero estaban haciendo sus cosas de casa. Gracias, hermano. Y eso fue enfriando mucho a la gente. Se dieron los problemas familiares a raíz de eso. Otros volvieron al mundo y volvieron pues a lo que hacían antes, ¿verdad?, de donde el Señor los había sacado. De manera que empezamos a orarle al Señor para que nos dieran la oportunidad de por lo menos congregarnos en el parqueo. Y estamos hasta el día de hoy, después de 6 meses encerrados, reuniéndonos en el parqueo. Y para bendición fue una respuesta maravillosa. El primer servicio llegó quizás un 70% de la congregación. A esta altura ya tenemos un 97% de gente que se logró recuperar y gente nueva que nos llega. Familias que cada fin de semana estamos presentando nuevas familias que se están integrando y ya ni queremos entrar. Porque pues si el límite es de 100, imagínense, de 100 personas, ¿qué hacemos nosotros con 100 personas? Y entonces dejaríamos un montón de gente por fuera. Y ahí no tenemos problemas, cada quien en su carro y pues la señal le llega al vehículo y la gente ya no aguanta, se sale, danza, corre. Dios nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. Y ustedes que están en esta bendición de poderse congregar, disfruten, hermanos, disfrútenlo, porque me he quedado sorprendido y hasta envidia santa me da también. Porque digo, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho en Oregon, verdad? Si los hermanos acá, ayer que veníamos, un montón de gente en los aeropuertos, un montón de carros en las autopistas, como que no ha pasado nada. Acabo de regresar de Chiapas también y una congregación de 7,000 personas y ninguno con máscara. Yo era el único raro entre ellos, ¿verdad? Entonces, pero ellos no tienen ya casos de COVID, no hay infección, no hay nada. Uno de los estados que tiene verde, ¿verdad?, porque manejan con colores, y toda la gente anda normal, danzando, agarrados unos con otros, y solo yo enmascarado. Pero bueno, Dios sabe por qué hace esas cosas, ¿verdad? Y así es que venir con ustedes es un gozo también, porque disfrutamos esto. La comunión, estar como congregación unidos, adorando al Señor, es una bendición. Disfruten, miren qué lindo lo que Dios les ha dado, ¿verdad? Que Dios los está bendiciendo en medio de esta crisis, porque eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Aunque el mundo esté en caos, pues nosotros somos la luz de este mundo y somos los hijos de Dios. Dios nos va a bendecir, no nos va a desamparar. Él está con nosotros y estará con nosotros porque Él lo ha prometido. Y tenemos que sentirlo, creerlo y confesarlo. Este es el tiempo para demostrar que somos pues quienes neutralizan la maldad en la tierra. Somos la sal de esta tierra. No perdamos eso en el nombre de Jesús. Amén. Saludos de parte de la congregación, entonces, de la pastora Luz, de mi familia, que siempre lo recuerda y siempre estamos pendientes de ustedes, comunicándonos con Carlitos, con la esposa de Carlitos también. Estamos siempre al tanto de lo que está pasando acá. Entonces hoy quisiera entrar de lleno al tema. Voy a poner mi reloj para no quitarles mucho el tiempo, ¿verdad? Porque
pues hay que hacer también otras cosas. Sé que el evento lo han titulado acerca de la mente, y quiero platicar un poquito de esto, aunque he hablado en otras oportunidades, pero considero que este tema debe de hablarse siempre. Siempre tenemos que estar hablando de la necesidad de conocernos a nosotros mismos. Yo he enseñado en otras oportunidades que la única criatura que se estudia a sí mismo es el ser humano. Y eso nosotros no podemos de apartarlo dentro de lo que es la cristiandad, que deberíamos de ser nosotros los creyentes que aprendamos de nosotros mismos a través de las Escrituras. Porque si conocemos nuestra propia naturaleza, basado en el diseño original de esa creación que Dios hizo con nosotros, nos podemos dar cuenta de qué tan alejado estamos del diseño o qué tan cercano estamos al diseño original. Recuerde que la Biblia dice que para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo, y que la meta final es que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Entonces hay una medida que es la que tenemos que alcanzar todos nosotros, y quién mejor que cada uno de nosotros aprendamos a conocernos qué tan alejados estamos de ese diseño original. Entonces vamos a orar primeramente y vamos a entrar al tema. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor amado, por el privilegio de esta noche, de estar reunido en esta casa, Señor, y junto a estos pastores, siervos y siervas, Señor, liderazgo, pueblo, Señor, en general, la novia, la que tú pagaste el precio por ellos, y que hoy nos reunimos para exaltarte, adorarte y para meditar en tu palabra. Ayúdame, Señor, para poder explicar lo que tú me has dado para este día, y abre el entendimiento a cada uno de nosotros para que ninguna de la palabra se quede, Señor, sin comprensión. Por favor, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, dele palmas al Señor. Meditando en este tema, que le voy a dar el título Metamorfo, que quiere decir transformación, meditaba de cuánto tiempo tengo yo de estar hablando del tema de la mente, y aún he escrito bastante de la mente, y me doy cuenta que a pesar de eso, que lo he enseñado, que lo he escrito, siempre me encuentro con otras cosas que son importantes para comprender en qué consiste la transformación de la vida. Porque una de las cosas que debemos tener claro es de que el Señor no nos vino a cambiar de religión. Él vino a establecer una relación con Él, porque la religión no cambia a nadie, no cambia nada ni a nadie. Pero entonces en esa relación con el Señor es que nosotros podemos ser obedientes a la palabra para responderle tal como Él quiere, y que se dé esa transformación en nuestra vida. Ahora, lo que he estado haciendo yo respecto a este tema es tratar, digamos, de manera personal, ver qué cosas son las que yo estoy aplicando a mi vida. Lo enseño, pero como usted sabe que la enseñanza se expone, no se impone, entonces uno deja que la gente sea la que decida si aquella palabra la va a vivir o la va a desechar. Y la diferencia se va a encontrar en que aquellos que realmente viven la palabra son los que van a experimentar esa transformación, de tal manera que sus vidas van a ir cambiando de nivel y se van a estar cada día más arriba que otros, porque viven esa palabra. Entonces esto mismo lo aplico yo a mi vida, de tal manera que hay temas que nosotros podemos pasarnos hablando toda la vida, y entre más escuchemos, mejor conocemos en qué consiste lo que Dios quiere. Porque hablar de la mente no es un tema que se considere como decirlo, elemental. Es decir, la Biblia dice en Hebreos que Pablo, el escritor de los Hebreos, decía a algunos de ustedes ya deberían de ser maestros, y ya deberían estar comiendo vianda y no leche. Dice el apóstol Pablo, por lo menos en Hebreos capítulo 5, verso 12, por ahí. Y entonces dice, sin embargo, veo que algunos van a tener como que volver a los rudimentos o a las enseñanzas elementales. Esas enseñanzas elementales
ya no se las podemos dar, digamos, al pastor Juanito o al pastor José o al pastor Eddie, porque se supone que nosotros ya la sabemos. Entonces esa doctrina nos enriqueció en una etapa de nuestra conversión, cuando no sabíamos nada del evangelio. Ahí aprendimos por lo menos la doctrina de la imposición de manos, la doctrina de los bautizos, no bautizos, bautizos, digamos, y otra, la doctrina del arrepentimiento. Entonces Pablo dice que nosotros tenemos que avanzar hacia la madurez. Esto estamos hablando de Hebreos capítulo 5 y Hebreos capítulo 6. Esas doctrinas, por ejemplo, se supone que, voy a hacer una pregunta, ¿habrá alguien aquí en la iglesia que tiene de estar en el Señor menos de un año? Levante su mano sin pena. Levante su mano quienes tienen menos de un año en el Señor. 2 años, 3 años, 4 años, 4 años, hasta ahora levantó. A los 4 años se supone que nosotros ya deberíamos de saber estas doctrinas. Ya no se diga ahorita, yo no voy a venirle a predicar al hermano Juanito las doctrinas elementales de Hebreos capítulo 6, porque él ya no lo necesita. Eso quedó como el ABC del evangelio para él. Y claro, uno de vez en cuando le pega una revisada, porque es importante mantener ese conocimiento. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay enseñanzas que ya las oímos y que ya las digerimos y ya no nos causa, digamos, interés como la primera vez, porque ya lo manejamos. Pero el tema, o por qué estoy hablando de esto, porque el tema de la mente sí no es una doctrina elemental. Se tiene que estar hablando toda la vida, toda la vida. Y en cuanto más conozcamos de este tema, entonces mucho más vamos a responder a lo que Dios en su palabra nos está pidiendo. Ahora mire lo que vamos a hablar, y esto ha resultado en este último tiempo. Si hay algo que yo pueda decir que he aprovechado de la pandemia, es que tengo mucho más horas para sumergirme en la palabra y ver otras cosas. Y cuando las veo digo, ¿por qué esto no lo hablé hace 10 años? ¿Y por qué esto otro no lo comprendí? Porque no era el tiempo, por supuesto. Pero entonces he venido platicando acerca de 2 fuentes conceptuales que nos hablan acerca de la renovación de la mente. 2 fuentes conceptuales. Hay mucha gente que dice que no cree en las cosas que nosotros enseñamos porque nosotros no podemos comprobarlo científicamente. Dice mucha gente. Pero resulta que con todo respeto para los estudiosos, ¿verdad? Que hay gente de que piensa que la ciencia descubre cosas. Y aquellas cosas que hoy la ciencia dice que ha descubierto están en las escrituras. Es que eso es lo tremendo. De tal manera que nos damos cuenta que cosas que hablaron los hombres de Dios en épocas pasadas usaron otros términos que ahora se han venido a sustituir con términos científicos, pero que en resumen están hablando el mismo concepto. Entonces ahora, por ejemplo, hablar de la mente, digamos, hablar de la mente se puede explicar bíblicamente, pero también científicamente. Entonces, si usamos esos 2 elementos, ¿qué argumento tienen aquellos que no creen que las escrituras tienen razón? Porque si ellos dicen, no creemos lo que la Biblia dice porque ustedes no lo pueden comprobar científicamente, pero ahora sí, hay muchas cosas que sí, que la ciencia dice, y cuando anuncian, aquí está la escritura. ¿Me entienden? Entonces ahora, ¿qué argumento tienen ellos para decir, no es cierto lo que la Biblia dice? Si hemos dado, ¿verdad?, el equilibrio. Entonces, estas 2 fuentes de las que quiero hablar llaman de diferente manera, pero en resumen es lo mismo. Entonces me refiero, por ejemplo, la Biblia habla la palabra metamorfo, por eso se llama el tema metamorfo, que quiere decir transformación. Ahora, ¿qué es lo que dice la ciencia de la transformación? Ellos usan y dicen que sí es posible transformar, basado en la mente, porque nuestro cerebro es neuroplástico, que existe la rama que se encarga de estudiar lo que ellos llaman la neuroplasticidad del cerebro. Y esto es bien importante, porque entonces nos encontramos con los conceptos siguientes. Metamorfo significa que podemos hacer cambios en nuestro sistema mental.
Romanos capítulo 12, ya vamos para allá. Y la ciencia dice que neuroplasticidad, si por definición significa que el cerebro es maleable, es decir, que no de malo, sino que se puede manejar, es adaptable, cambia un momento tras otro cada día. Se puede imaginar que nuestro cerebro cambia, como que fuera plastilina que se le da forma. Entonces, pero esto tiene una explicación. No es que mañana usted va a venir con una cabezona de este tamaño o estirada, nada que ver, sino que lo que habla neuroplasticidad, lo que quiere decir que uno puede cambiar las conexiones neuronales dentro de nuestro cerebro. Y usted sabe, o por lo menos yo lo he explicado acá, que en nuestras neuronas son, para darme a entender, son como carpetas llenas de información o archivos llenos de información, y que cada información contenida en una neurona tiene que conectarse con la siguiente y así sucesivamente para que haya, digamos, un sede de información de una cosa hacia otra, y entonces la vida tenga sentido y que sea como que sea consecuencial. Es decir, incluso en nuestra manera de pensar, la forma en la que nosotros nos expresamos, nos dirigimos, ordenar nuestras oraciones, es porque una neurona contiene información y le transmite a la otra y le transmite a la otra. Entonces podemos explicar, podemos desarrollar. Pero si una neurona, he explicado yo, está dañada y ya esa información ya no está sirviendo para darle sentido a la información que queremos expresar, nos quedamos en espacios blancos. ¿No le ha pasado a usted que está hablando una cosa y de repente, ¿y qué les estaba diciendo? Ay, se me olvidó. Aquí tengo la palabra, en la punta de la lengua la tengo, pero no me acuerdo. Ahí hay problemas de neurona. En esa neurona algo pasó y la información ya no está haciendo conexión con lo pasado en el presente para expresar el futuro. Entonces a eso se refieren cuando se habla de neuroplasticidad. Esto es a manera de introducción. Entonces, realmente nuestra vida, la transformación que se va a dar en nosotros, tenemos que entender la faceta cuando Dios nos transforma y cuando nosotros tenemos que transformarnos. Entonces hay una responsabilidad del creyente de que debe de saber cuándo es que una transformación nosotros la tenemos que provocar. Porque hay cosas que Dios nos va a transformar porque nosotros nunca las vamos a entender en el plano humano. Por ejemplo, imagínense cómo entendemos lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 50-51 en adelante. Que en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final seremos transformados. ¿Quién explica que en un abrir y cerrar de ojos puede ser alguien transformado? Porque un abrir y cerrar de ojos ahora se puede medir. Hoy se mide, hoy sabemos cuánto es un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién puede explicar en ese tiempo tan pero milimétrico, milésimo, explicar una transformación? Nadie. Entonces quiere decir que esa transformación Dios la va a explicar y no necesita enseñarnos cómo, porque nuestra mente no alcanzaría a comprender cómo se va a dar una transformación, hermano. Solo imagínense qué glorioso que nosotros los que hemos batallado, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras, sin panza y sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces los que hemos batallado con el púlpito portátil, ¿verdad? Sin ver a nadie, por supuesto. No estoy viendo a nadie. Que nos vayan a quitar esa panza, Juanito. Ese es un regalo de Dios, hermano. Mire, le voy a testificar. Perdón que me salga un ratito. Hermano, aumenté 30 libras. No, y ahorita ya las estoy trabajando. Mire, de medida medium me pasé a extra large. ¿Cuándo, hermano? De medida de cintura era 34 y de repente 38. Y en lamentada pandemia, perdón por lo de lamentada, pero es verdad. Y las camisas extra large. Entonces ahorita ya sí, pues me estoy trabajando en eso, ¿verdad? Ya bajé otra vez mi cachito.
Pero estos sacos, ay hermano, así me quedaban, mire. ¿Qué me los iba a andar abotonando? Y cuando me decían, hermano, ese saco le queda muy pequeño. Es que es la nueva moda, ustedes no se metan en esto. Así son, ahorita así los están haciendo. Es un diseño nuevo. Entonces, pero hoy sí ya gracias a Dios. Pero ahí estamos todavía. Ok, pero entonces, ¿cómo vamos a explicar que Dios en un abrir y cerrar de ojos nos va a quitar todo eso y nos va a llevar a los 30 años de edad? Imagínense, hermano. Pues los jóvenes están bien, no se preocupan, pero los que ya pasamos el año del jubileo y que vamos rumbo a los años de plata, ¿me entiende? Entonces eso está tremendo. Y que el Señor nos transforme y nos traiga a una edad que es el clímax en el varón. 30 años es el clímax, es la mejor vida. Y las hermanas, su clímax de edad es de 40 años en la mujer. Dios siempre misericordioso, dándoles un poquito más a ellas. Pero esa es la realidad. Y imagínense, y entonces, y a nosotros eso no se puede explicar. Y de hecho, hermano, yo siempre lo enseño. Cuando usted mira 1 Corintios capítulo 15, 50 y 51, la palabra dice Pablo, seremos transformados. Él no está diciendo que él se va a transformar, sino que alguien vendrá como un poder exógeno, un poder desde afuera que va a venir, hermano, a impactar nuestra vida. Qué glorioso va a ser eso, hermano. Por eso la figura es de ponerle el dedito así en la presentación, porque viene un poder y transforma. Pero la palabra que utiliza el griego es la palabra alazo, A-L-L-S-O, alazo. Quiere decir transformación, pero mediante un poder exógeno, un poder de afuera hacia adentro. Y ese es Dios. Pero cuando habla la Biblia en el pasaje que vamos a leer de Romanos capítulo 12, verso 2, que dice que nosotros tenemos que transformarnos, ahí no es Dios, sino que ahí somos nosotros. Y ahí la palabra ya no es alazo, sino que es metamorfo. Por eso el tema se llama metamorfo. Y habla de la metamorfosis. Que nosotros hemos sido diseñados para experimentar esa metamorfosis. De manera entonces de que si logramos en nosotros ir transformándonos, eso significa que nos podemos estar acercando a lo que es la medida del varón perfecto. ¿Qué tan cerca estamos en la medida del varón perfecto? Yo quiero que nosotros meditemos y reflexionemos en esto, hermano. ¿Qué tan cerca usted y yo estamos de la medida del varón perfecto? Piensen en eso. Y cada quien respóndase a sí mismo, ¿verdad? Pero si alguien dice, ay hermano, así me falta, mire, ok, así le falta, ok, pero si no cambia su manera de pensar, entonces no ha pasado nada. Tal vez estará con buena conducta, quizás algunos modales los ha modificado nada más, pero no se ha dado una transformación, porque la realidad de esto es una transformación, hermano, una transformación que debe de notarse en nosotros. Una transformación no es que fue convencido para modificar la conducta, porque para eso no tendríamos que estar aquí, porque hay organizaciones que modifican la conducta. Entonces, pero nosotros necesitamos una transformación, que cuando usted me mire en los próximos meses o años, usted me pueda decir, hermano, yo lo veo diferente a usted, fíjese. Y entonces, porque hay una transformación, y no le estoy hablando de involución de la edad, le estoy hablando de una conversión, de una transformación. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos prestando atención a estos temas. Entonces, el pasaje del cual quiero y le he estado insinuando es Romanos capítulo 12, verso 2, muy conocido. Mire, este pasaje es súper conocido. ¿Quién no ha leído acerca de este pasaje muchas veces? Entonces dice en esta versión, no tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, mire, y esto me gustó, transfórmense. No dice los van a transformar, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada,
lo perfecto. Entonces él dice, transfórmense interiormente. Entonces ahí es la palabra metamorfo. Y ahí lo que está diciendo es que usted y yo tenemos que provocar esa transformación. Dios nos va a transformar de otra manera, en alazo, pero en metamorfo nosotros tenemos que provocar esa transformación. De tal manera que aquí mismo se explica de que la base de la transformación tiene que ver con la renovación de una mentalidad. Ahora, ¿qué es una mentalidad? Entonces, algunos conceptos muy sencillos que el Señor me ha permitido entender y plasmarlo es que una mentalidad es una actitud. Y cuando ya miramos entonces la conformación o la estructura de una actitud, es esto. Una mentalidad es un conjunto de pensamientos con información, emociones adjuntas que generan una percepción particular. Se puede imaginar entonces que una mentalidad está compuesta. Una mentalidad es una actitud, son las actitudes de cada uno. Esas son las actitudes de las personas. Y entonces la mentalidad, para que sea una actitud, conlleva conjunto de pensamientos con información y emociones. Quiere decir que tus pensamientos pueden revelar tus emociones. Tus emociones pueden repercutir en tus pensamientos. No hay emoción y pensamientos separados, están juntos siempre. Ahora, esto es importante, hermanos, porque dice pensamientos con información. No sé si aquí he enseñado, hermano Carlitos, o ustedes, de que se pueden hasta contabilizar los pensamientos hoy. Usted y yo pensamos 60,000 pensamientos todos los días. 60,000. Ponga 60,000 pensamientos que tienen información y que tienen emociones. Entonces, esto repercute en la actitud. Ahora, cuando la gente desconoce esto, entonces la gente se niega a cambiar y tiene aquella actitud. A mí nadie me va a cambiar. Es que no es que nadie lo va a cambiar, usted se tiene que cambiar a sí mismo. Yo no puedo ni cambiar ni a mi esposa, hermano. Yo no la puedo cambiar. Ay, Dios, que me meta a quererla cambiar. Le aseguro que me saca de la casa. Si a una mujer, dígame, hermana, ¿le gusta que su esposo le diga cosas que él detecta que están feas en usted? Levante la mano a la mujer que es bien humilde y que dice, ay, a mí cómo me encanta que mi marido me saque todos los trapos al sol. Ay, Dios, hermano, no olvídese, ese día lo dejan sin cenar, lo sacan a que duerme en la casa del perro y el perro se va a la cama. No le gusta a una mujer que un hombre le diga, si en detallitos, solo que le diga, oye, ese vestido te quedó feo. ¿Para qué le dijo eso? Eso no lo va a olvidar en muchos años ella. Se lo va a sacar a cada rato en sus cumpleaños. Sí, ¿verdad? Ese vestido me dijiste que no te gustaba. Ay, sí. Entonces, por eso es que el Señor no me manda a mí que yo transforme a mi esposa. Pero tampoco ella puede transformarnos a nosotros. Porque lo que Pablo dice, ustedes se tienen que transformar. Cada uno tiene que tener transformación. Cada uno tiene que dedicarle el tiempo necesario para investigar los pensamientos y la información que tiene ese pensamiento, porque ahí lo va a llevar que sus emociones y sus sentimientos son así. Entonces, ¿cuántos no quisieran cambiar sus emociones y sus sentimientos? ¿Cuántos ya no quisieran tener resentimientos? Y decir, no, yo sufro mucho porque soy muy resentido, ya no quiero tener resentimiento. Ok, entonces hay que investigar el pensamiento y hay que detectar la información, y cambiando la información, entonces se va a ir menguando el resentimiento. Porque un resentimiento es repetir el sentimiento, por eso se llama resentimiento. Repetir el mismo sentimiento. Entonces, este tema me deja ver entonces de que
Mucha gente, hermano, y esa es mi preocupación como pastor, mi preocupación como esposo, mi preocupación como padre, ahora como abuelo, hermano, porque tengo nietos. Y entonces es una preocupación bastante para mí. Como pastor, imagínense, pastorear ovejas 20 años y que no tengan transformación. Tengo que asegurarme si les he enseñado correctamente, porque voy a dar cuenta. Porque la gente me puede decir, sí, pero usted nunca me explicó, hermano, en qué consistía la transformación. Entonces ahí sí me pongo en problemas yo delante de Dios. Porque Dios me podría decir, te puse a pastorear y no sabías cómo era la transformación, entonces no la podías explicar. Entonces, ¿cómo ellos se podían transformar? Entonces este fin de semana nos vamos a dedicar a eso, a entender realmente el verdadero sentido de la transformación, porque queremos evitar que la gente caiga en ese error de decir, a mí nadie me cambia. Porque cuando la Biblia dice que las personas dicen, no me cambia, entonces ya Dios puede usar otro plan. Y fíjense que este ha sido siempre el problema de la humanidad, no es un problema nuevo. Y se lo puedo comprobar. Por ejemplo, si nosotros no decidimos de manera intencional cambiar nuestra mentalidad, nunca sucederá el cambio de nuestra vida. Y como Dios es tan misericordioso, entonces Dios buscará formas para hacernos cambiar nuestra manera de pensar. No para cambiarnos, sino para hacernos cambiar nuestra manera de pensar. Y entonces lo podemos ver en este pasaje de Jeremías, capítulo 48. Este es como algo, como una analogía. Pero dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre sus rescoldos ha estado él reposado. Quizás voy a parafrasear otra versión. Y no fue trasegado de vaso en vaso, ni nunca fue al cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no ha cambiado. Otras versiones dirán, reposado está Moab desde su juventud, y sobre sus heces. Oiga, así dice alguna versión. Ha estado reposado y no fue trasvasado de vasija en vasija, dice otra versión. Nunca ha ido al cautiverio. Por tanto, mantiene su sabor en él y su olor no ha cambiado. Entonces, ¿cuál es la idea? Él está utilizando lo que para el pueblo de Israel era normal, era conocer normalmente lo que el Señor estaba diciendo, porque está hablando de un proceso. No sé qué versión tienes tú, Juanito. ¿Cómo dice? Ha estado tranquila sobre su sedimiento, otra palabra, ¿ok? Otra dice heces. Ok, ¿qué es lo que estaba hablando? Mire, resulta que cuando la gente producía el vino, agarraba la cantidad de uvas, entonces las metía al lagar y las pisoteaba. Entonces, de pisotearlas empezaba a filtrar el líquido. Entonces, ciertas cáscaras de la uva se filtraban, se iban. Y entonces ellos envasaban todo el líquido que estaba saliendo, y ahí se iban las cáscaras de la uva. Eso se llama heces, sedimento, o como dice aquí, rescoldos. Y entonces lo envasaban, y entonces empezaba a caer hasta el fondo, y reposaban las heces. Entonces, cuando ellos querían filtrarlo, el método era que agarraban el contenedor de la vasija donde estaba el líquido y la pasaban a otro líquido, y tener cuidado que no se vinieran todas las cáscaras que habían quedado, de manera que cuando miraban que venía del fondo las cáscaras, entonces lo volteaban, pero entonces había pérdida de líquido. ¿Me doy a entender? Entonces les quedaba las heces y les quedaba cantidad de líquido, entonces el barril ya no se llenaba y bajaba de precio. Entonces algunos evitaban eso, vendámoslo así. Entonces el Señor toma esa figura para hablarle a Moab de que ellos mantenían todavía las heces de las uvas, que no habían querido ser trasvasados de vasija en vasija.
Y por eso su olor no cambia, porque entonces ya no huelía a vino, sino que huelía a podrido por las heces. Entonces llegaban los conocedores de vino y lo que hacían, uy, esto hiede, porque era la cáscara podrida. Entonces viene el Señor y les dice, para eso, en el contexto dice, yo les voy a enviar trasvasadores que romperán sus cántaros, porque ustedes no han querido cambiar. Mire qué fuerte esto, ¿verdad? Entonces el Señor, a pesar de que es una palabra muy fuerte de exhortación, es misericordia de Dios motivándolo de una manera bastante fuerte para que nosotros provoquemos el cambio. Mire, voy a decir esto, pues espero darme a entender, no estoy diciendo o no estoy tratando de decir lo que voy a decir de que fue Dios el que mandó la pandemia. ¿Ok? Quiero que quede claro. No voy a decir eso, no es mi intención. Pero realmente esto que nos ha pasado es para cambiar, para valorar la familia, para valorar la congregación, para valorar la palabra, para valorar, hermano, la libertad que el Señor nos ha dado. Porque, pues imagínense, hermano, nos cambió el ritmo de vida. Y nosotros, hermano, tenemos que saber también que tenemos que hacer cambios en nuestra familia. Llegar a acuerdos con nuestra familia. También tolerarnos más. Porque, hermano, si nos dijeron, ustedes no van a salir de las casas, quédense en sus propias casas, no vayan ni a los supermercados, no vayan a los lugares públicos, todo el mundo en sus casas. ¿Cuál es el problema de las mamás ahorita que están, hermano, luchando para que abran las escuelas? Ya las abrieron aquí, por cierto. Vaya, por eso miro a las hermanas más relajadas. Porque esa ha sido la queja, ya no los aguantamos. Ahora no solamente son mamás, esposas, sino que también son maestras. Tenían que estar cuidando que los niños hicieran las tareas, que recibieran las clases, esto y lo otro. Y ya no los aguantaban, que a cada rato piden de comer. Eso era estresante para la ama de casa, ¿sí o no, hermanas? Claro. Y empezaban los pleitos. Llegaba el esposo y encontraba la casa que todavía no había arreglado, no había hecho la cena. ¿Y qué has hecho todo el día? Ni siquiera la comida tienes hecha. Si estaba dedicada, pero entonces eso trajo conflictos. La violencia doméstica se incrementó por el encierro. ¿Saben lo que dicen, hermanos, los médicos, los especialistas en el virus? De que encerrando a las personas las protegemos en su sistema inmunológico. Amén, es verdad. Pero los psicólogos dicen que estar encerradas las personas por muchos días es un impacto a su alma, a su psiquis. Y ese es el problema que estamos viviendo. Por eso esto nos ha servido para comprender de que hay que adorar al Señor por la libertad que Cristo nos vino, hermano, a traer a la vida. Entonces ahora hay cambios, hermano. Hemos modificado muchas costumbres, hemos hecho cambios en la casa para no estar ahí en esos conflictos, en esos pleitos. Porque estos conflictos que están pasando a nivel familiar es el impacto en nuestra parte psicológica, en nuestra alma. Y entonces tengo que transformar mi manera de pensar para aprovechar los espacios de tiempo. Entender el significado. Le voy a confesar algo. Los últimos años me di a la tarea de viajar demasiado, hermano. Y haciendo cuentas, porque siempre guardo la carpeta de donde fui. Ahí pongo iglesia llamados a conquistar Houston, el mes que fui, los días, y ahí están las enseñanzas que di para no volver y venir a predicar lo mismo otra vez. Entonces es una forma de organizarme. ¿Sabe cuántos viajes hice? El año pasado 59 viajes. Ni siquiera un viaje por mes, porque pues si el año tiene 12 meses tendría solamente 12 carpetas, pero tengo 59 carpetas.
en la aerolínea en la que viajo, hasta me aplaudieron porque llegué, pasé el 1.000.000 de millas, hermano. Y cuando estaba sentado yo y de repente oigo, queremos felicitar al señor Mario Rivera, y yo volteando a ver quién era, por su 1.000.000 de millas, y me dice todavía la sobrecargo, si es usted. Ok, ¿por qué le menciono esto? Porque hoy que me he quedado en casa, he valorado mucho el pastorado. Y yo dije, Dios mío, pero tenía temor no hacerlo por el ministerio apostólico. Y entonces a todo el que me decía, hermano, usted puede venir, amén. Usted puede venir, amén. Hermano, por todos lados andaba. Fuimos con el hermano Eddie hasta Veracruz, hermano. ¿Verdad, hermano? Y nos traían de un lado para otro, de un lado para otro. Entonces, este año, esta es mi última salida de este año. Solo hice 3 salidas desde marzo para acá. México, Distrito Federal o Ciudad de México, Chiapas y aquí. Y cerré mi agenda. Pero el otro año cambié mi manera de pensar. Voy a cuidar más el no salir. Porque quiero estar más en casa, hacer la tarea pastoral. Y me he sentido tan bien estar pastoreando. Me he sentido tan bien estar en casa. Estar con mis hijos, estar con mis nietos. Dice mi esposa que mis nietecitos cuando miraban un avión decían, grapa. Hermanos, un avión fumigando pasó, grapa. ¿Me entiende? Entonces, digo, no puede ser. La edad se va rápido. Cuando uno se da cuenta, los años han pasado en las hermanas y uno ni nota los cambios, hermano. Yo mira a mi esposa, ¿qué es? No, se puso así un día, ¿no notas algo en mí? Y yo, no, iba de verla. ¿No notas algo en mí? No, imagínense, hermano, que se había pintado el cabello de negro. Porque ella, su cabello natural es así brillosito como el del hermano. Entonces ella se lo pinta de negro. Y yo no le había notado que de gringa a salvatrucha, hermano. Así, hermano, y no le había notado. Y hasta que me dijo, ¿no ves que me pinté? Ah, sí, lo que pasa es que estaba disimulándolo. ¿Cómo no? Entonces, pero ¿qué tal si estando en casa me hubiera dado cuenta que ella me hubiera dicho, voy a salir un rato de la casa porque voy a ir a pintarme el cabello? Estuviera consciente de eso. Pero entonces esos detalles se escapan. No vemos cambios, no vemos las bendiciones de cosas que se están dando ahí. Entonces hoy dije, no, ya no salgo como salí. O sea que me voy a quedar a pastorear porque tengo que ver, ni siquiera la gente que estaba pastoreando conocía. Me acerqué a una familia que llenaba toda una línea y entonces llegué y le dije, Dios les bendiga, es primera vez que nos visita. Qué vergüenza la que pasé, hermano. Me dijeron, no, hermano, ya tenemos como 7 meses de estar aquí. Antes no me dijo, yo creí que usted era el invitado. Qué terrible, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, pregunto, ¿qué te ha dejado la pandemia a ti? ¿Vas a cambiar tu manera de pensar? Porque esto nos tiene que llevar a cambiar nuestra manera de pensar. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué? En algunos casos. Porque es posible que muchas familias en esta pandemia sufrieron desempleo, crisis económica, y con todo temor le voy a decir, la partida de algún familiar, y le causó un impacto y puede estar sufriendo, puede estar con dolores, puede estar con tormentos, puede estar preocupado que se vuelva a repetir. Eso hay que cambiarlo, porque si nosotros no cambiamos esta situación, a pesar de lo que haya pasado, eso se puede convertir en un trauma. Y entonces tenemos nosotros que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios para que el pasado negativo no nos impacte en nuestro presente y ponga en riesgo nuestro futuro. Tengo que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios. Ahora, quiero continuar con esto. Ahora, como le dije que
punto de vista, las dos fuentes de concepto, la Biblia y científicamente, déjeme decirle lo que dicen los científicos respecto a esto. Científicamente está comprobado que un pensamiento no es solamente una cosa, sino que un pensamiento es una cosa que influye en otras cosas. Es importante saber que el modo en el que piensas mediante las mentalidades que adoptas influenciará en las conexiones neuronales en el cerebro, influenciando así tus palabras y acciones. Entonces, nosotros podemos ver los cambios en las palabras. Antes de la pandemia, estoy pensando en voz alta, el hermano o la hermana era muy delicado para hablar, era muy dulce para hablar. La hermana era muy dulce para hablar. Pero de repente vino un evento que impactó su vida. Note usted cómo habla ahora. ¿Aló? Estoy cansado, ya no los aguanto. Pero si tú no hablabas así, ¿y qué te importa pues? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿por qué? Porque mire lo que dice. Es importante saber que el modo en el que piensas mediante las mentalidades que adoptas influenciará en las conexiones neurales en el cerebro, influenciando así tus palabras y acciones. Entonces, son mentalidades que uno adopta a raíz de lo que le pasa en la vida. Ya no es una mentalidad. Se puede imaginar que desde el punto de vista negativo, uno va siendo transformado en mentalidades negativamente. De ser una persona tal vez tranquila, pacífica antes de la pandemia, ahora que está pasando la pandemia, es una persona nerviosa, intranquila, de un carácter fuerte. Ahí vemos cómo diferentes mentalidades se fueron adaptando y cambiaron su forma de hablar y sus acciones. Entonces quiere decir que si en lo malo cambiamos en el sentido de una involución, cuanto más en el sentido positivo no vamos a cambiar en la forma de una evolución, dejando las mentalidades negativas e ir adaptando mentalidades, hermano, mejores. Y cuando tú cambias tu mentalidad, te cambia tu alma. Si te cambia el alma, te cambia el entorno que te rodea. Entonces, esto es bien importante. Ahora, me llama la atención esto porque vamos a ir entonces a ver lo que el apóstol Pablo dice. Romanos capítulo 12 siempre, el pasaje que leíamos, quiero ponerle entonces la palabra que ahí utiliza Pablo. Transformados, metamorfo, compuesta de dos palabras, meta y morfe. ¿Qué quiere decir la primera parte de la palabra metamorfo? Meta significa cambio y morfe significa forma, cambio de forma. Y esto significa que es un cambio que se realiza en la base de una acción y esa es la renovación. Entonces quiere decir de que tenemos que accionar. El cambio no nos va a llegar diciendo me voy a acostar y mañana me voy a levantar cambiado. Tiene que haber una decisión, tenemos que accionar en pos del cambio. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, dice que es a través de la renovación. Entonces la palabra que utiliza es la palabra anakainosis, que es renovación en español, pero en griego es anakainosis, y esta palabra significa la renovación cualitativamente es la que hace a una persona que sea diferente de su pasado. Cualitativamente, calidad de renovación. Ya no voy a hablar así, ya no voy a pensar así. Ante esta situación voy a responder de manera diferente. Esa es cualidad. Y entonces, aquí, dependiendo esa renovación, es que puede uno avanzar en la vida o va hacia atrás de nuevo. Es decir, a una vida negativa, dependiendo. De manera que la mentalidad que todos tenemos es un recurso mental significativo y es una fuente de poder para el bien y el mal. Entonces, eso nos hace. Porque de verdad la Biblia dice que quienes somos lo que pensamos. Porque así como el hombre piensa, así es.
Eso somos lo que somos. La forma como pensamos, eso somos nosotros. Entonces, cuando yo veo que esto significa que tenemos que hacerlo voluntariamente, que es una acción que tenemos que hacer, lo que llego yo a la conclusión es que de manera en la que yo decido pensar, eso es lo que va a transformar mi ser interior. Ahora, cuando hablamos de cambios, donde hablamos de hacer una acción, mire lo que significa entonces ser transformados. Renovar la mente no es algo automático, ni es algo místico. No necesariamente lleva implícito solo un sentido espiritual, sino que es literal, físico y debe de ser intencional, disciplinario, riguroso y rutinario. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que mi forma de pensamiento que cambie es aquello que yo intencionalmente hago que suceda el cambio. Tiene que ser algo disciplinario, algo riguroso, rutinario, una rutina, decidir cambiar. No es algo que es místico, pues. Miren, yo creo en el ayuno. Y nosotros tenemos nuestros periodos de ayuno allá. Yo tengo mi ayuno, yo ayuno pues regularmente, me dedico a ayunar. Entonces, pero con todo temor quiero decirle, el ayuno no me va a cambiar mi manera de pensar solo porque ayuné, porque no es místico. Si al ayuno yo lo acompaño una acción, es diferente. Entonces quiere decir de que si yo quiero cambiar mi manera de pensar, quiero transformarme, si yo cambio mi manera de pensar, me transformo. Entonces esa transformación es intencional. Nadie me puede forzar, nadie lo puede forzar a usted a cambiar la manera de pensar, nadie. Tiene que ser uno mismo el que decida cambiar la manera de pensar. A no ser de que esté contento usted con su manera de pensar. Pero repito, ahí sí le puedo preguntar a mi esposa. Si yo me siento contento sin cambios, pero me siento contento en mi manera de pensar, entonces mejor le tengo que preguntar a mi esposa, ¿te gusta mi manera de pensar? O a mis hijos. Y me van a decir que no. Si mi esposa me preguntara a mí si ella está tranquila en su manera de pensar sin hacer cambios en su manera de pensar y me pregunta a mí, ¿te gusta mi manera de pensar? Le voy a contestar yo y no le voy a decir si viene, cuando venga ella. Yo le diría, no me gusta tu manera de pensar. ¿Me doy a entender? Ahora si le preguntamos a Dios, ¿usted cree que Dios le va a decir, ay, mi hijo tan chulo, así sigue pensando? No, hermano, porque el Señor lo que está viendo en nuestra manera de pensar es si estamos estancados en la transformación, si estamos progresando en la transformación o no. Así nos mira Dios. Dios nos mira si estamos siendo transformados en la manera de pensar. Voy a ponerle un ejemplo que yo uso mucho. Hace algún tiempo llegó un hermano, bueno, ahí está con nosotros, ha estado, que es un amigo de toda la vida conmigo, soy su pastor. Y desde que el Señor me convertí yo al Señor, después se convirtió él. Y en la iglesia donde yo me congregaba, él se fue a congregar también. Cuando me mandaron como pastor, me mandaron para Oregon y él me fue a buscar allá y me dijo, no, yo me vine porque yo quiero que me siga pastoreando. Entonces él me ha oído predicar desde el primer día. Y me dijo un día, mira, porque me trata de vos, porque somos amigos, ¿verdad? Mira lo que me hallé, me dijo. ¿Y qué te hallaste? Un cassette de una de mis primeras prédicas. Y entonces todavía guardaba él una casetera y me dijo, oí, le dije, quítame esa predicación, ni yo mismo me aguanté. Qué terrible, no me gustaba cómo predicaba, ni lo que hablaba,
Nada, hermano. Una vocecita de pollito. Conviértanse, pecadores, Cristo viene pronto. Me dio cólera, y ese soy yo, sí. Qué unción. Dame ese cassette ahorita mismo y mira, destruirlo en el nombre de Jesús. ¿Se puede imaginar si eso lo aplicamos a la manera de pensar? ¿Cuántas cosas no nos hemos limitado por la manera de pensar? ¿Cuántas cosas no hemos disfrutado por la manera de pensar? ¿Cuántas cosas, hermano amado, hemos desperdiciado por la manera de pensar? ¿Cuántos años, cuántos meses, sí, años, hermano, hemos dejado que se vaya la felicidad por nuestra manera de pensar? Entonces es importante la transformación en nuestra vida. Es importante. Entonces, pero para cambiar tiene que ser intencional. Yo tengo que provocar mi cambio. Ay, este tema, ahorita vamos suavecito. Usted no sabe para dónde lo llevo en estos días. Pero algo Dios, mire, hermano, algo Dios va a hacer glorioso. Y le van a decir los hermanos al pastor Carlitos: qué bueno que vino el hermano Mario. Viera cómo cambió mi esposa, hermano, aleluya. Mire, sedita quedó, hermano. Pero también le van a decir a la pastora Erika. Las hermanas van a decir: ay, qué mensaje, hermano. Viera a mi marido, hoy es un caballero, educado, fino. Ha vuelto a ser el hombre con el que yo me enamoré. Mira, ahora me piropea. Qué calidad, ¿verdad? Mira ahora qué caballero. Me abre la puerta del carro, pero se mete primero él por la puerta. Pero por lo menos ya le abre la puerta del carro, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, examine su manera de pensar. Es importante conocer nuestra mentalidad. ¿Por qué soy así? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué respondo de esta manera? Y sabe que una de las cosas a las que vamos a llegar es a reconocer la información que recibimos en nuestros primeros años de desarrollo. Porque realmente usted es lo que le invirtieron. Yo no estoy haciendo sentir mal a nadie. Somos así por lo que nos invirtieron. Si a esto le sumo que nuestros padres no conocían el evangelio, por ejemplo, mis padres no conocían el evangelio. Mi madre se quedó sola, nos tuvo que criar a nosotros dos como hermanos. Tenía que trabajar. Mire, voy a abrir mi corazón. No solamente quedé huérfano de papá y no conocí el trato de papá, el cuidado, el amor, los abrazos de papá, sino que mi madre, digámoslo, responsablemente se dedicó a trabajar tanto para poder criar dos varones sin tener ayuda de esposo. Tuvo que trabajar, salía de un trabajo, se iba a otro, y entonces no solamente no teníamos a papá, sino que no teníamos a mamá. Y entonces, y cuando llegaba cansada. Llegaba a dar órdenes. ¿Y por qué no lavaron los platos? ¿Y por qué no limpiaron aquí? ¿Y por qué no otro? Muchachitos, que ustedes son desordenados y que no entienden, hermano. Toda esa información me vino a formar mi personalidad. Porque ahora yo lo he mencionado y tengo que decirlo porque vamos en esa temática. A los 2 años de vida de un ser humano tiene el 50% de la información. A los 2 añitos. Nadie va a los 2 años a la escuela secular, ¿verdad? Nadie. Entonces, ¿de dónde viene la información? De sus padres, de lo que oye en casa, de lo que ve en casa. Entonces, a los 2 añitos tenga unos 50% de información. A los 5 años tiene 70% de información. A los 14 años ya tiene el 90% con lo que va a vivir su resto de vida. A los 14 años para atrás yo tengo que revisar con qué me informaron. Imagínese esto.
nuestros padres para ayudarnos, ¿verdad? No toques ahí, niño. ¿Por qué? Porque no. Pero no nos explicaban. Ya mejor aquel programa, que alguien me explique. Porque tiene razón de decir que alguien me explique. Porque solo me decían no. ¿Por qué? Porque no. No vas a salir. No. ¿Por qué? Porque no. ¿Me puedes dar dinero? No. ¿Por qué? Porque no. De tal manera, hermano, que está comprobado hoy que a los 18 años de edad una persona tiene 158,000 veces grabada la palabra no en su vida. ¿Y de qué va a responder a la vida? De lo que ella tiene por dentro. ¿Y qué es lo que tiene? Solo aspectos negativos. No, no. Dios te quiere bendecir, no creo. Ahí hay un trabajo, no creo que me lo den. Todo no, 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 y no, y no, y no, y no. Dios te quiere bendecir, no creo. Dios bendice a otros, pero no a mí. Porque esa es la información que tenemos. Nadie puede responder de lo que no tiene. Usted no puede ni siquiera, ni yo, comprender el significado de una palabra si no nos la pusieron por dentro. Si a esto le sumo que alguien, con todo respeto, lo mandaron a la escuela ya hasta que estaba grandecito. Porque esa es la realidad de nuestros pueblos, hermano. Puro revolucionario estoy hablando ahora yo, ¿verdad? De nuestras culturas, es verdad. Hay creyentes que fueron a la escuela ya grandecitos. Y claro, le daba pena que no había ido nunca a la escuela. Y ya estaba de 12 años, qué sé yo, de 8. No va a ir al kinder de 12 años. Se va a ver puro Chabelo entre todos los muchachitos. Entonces, ¿qué hacía? Lo metían al grado, hacía arreglos, pero los previos años no los tiene. No los tiene como información. De tal manera que puede haber una ausencia de palabras. Por eso es que tiene conflictos para hablar, no tiene un lexicón, no es una persona verbal. Porque no tiene las palabras, porque no las escuchó. Se perdieron esos años. Y entonces su mentalidad está enfrascada en la información que sus propios padres y sus propios familiares y amigos invirtieron en él. Necesitamos cambiar. Necesitamos transformarnos. Y mire, le aseguro que cuando uno se transforma, hasta quiere recuperar aquello que no tuvo. Por eso es que la Biblia dice: yo te voy a restituir los años perdidos. No está diciendo te voy a devolver las cosas materiales, te voy a restituir años perdidos. Porque cuando uno se transforma en su manera de pensar, entonces uno mira lo que estuvo ausente en algunos años y trata de recuperarlo. Entonces, por eso el cambio de mentalidad es recuperar muchas cosas, hermanos, en la vida. Ahora, volvamos aquí. Como es intencional, mire esto que le voy a explicar en este momento. Yo sé que usted ha oído de que se requiere de 21 días para formar un hábito. ¿Cuántos han oído eso? Ok. ¿Por qué nos enseña en la iglesia? Porque muchas veces se cree que eso es un argumento de ciertos sectores como la nueva era, como psíquicos o esotéricos, porque ellos manejan mucho eso. Entonces la gente no lo enseña. Pero resulta que sí es verdad que un hábito se puede formar en 21 días. Está comprobado científicamente y está comprobado en ejemplos en la Biblia por qué hombres hicieron cosas en el periodo de 21 días. Interesante. ¿Por qué? Mire, si usted, cuando uno, por ejemplo, empieza a trabajar en esto, en cambiar su manera de pensar, por ejemplo, usted puede decir: me voy a levantar a las 3 de la mañana a orar. Entonces, es obvio que si usted decide hoy para levantarse mañana a orar a tal hora, usted no se va a levantar automáticamente.
tiene que usar un despertador. Y la primera noche va a batallar, hermano, va a batallar y lo va a apagar. Y el despertador no se va a sujetar a usted y va a volver a sonar después de otros segundos y así. Ok, se levantó. Segundo día, lo vuelve a hacer. Tercer día, lo vuelve a hacer. Y así sucesivamente. Después de 21 días, usted se va a levantar para apagar el despertador. Antes de que suene, usted se levanta. ¿Por qué? Porque ya se hizo un hábito. Su manera de pensar cambió. Cuando usted va a dormir, todo su sistema, todo su cuerpo responde, se prepara. Imagínese que mientras usted duerme entra uno en un relax tan profundo. Sin embargo, su interior sigue trabajando, sus neuronas siguen trabajando, su ADN sigue trabajando, todo sigue trabajando. Todo nuestro sistema, digamos, genético, orgánico, celular que tenemos son organismos vivos y que se hablan entre ellos. El ADN se habla bíblicamente también. Los científicos dicen, está comprobado de que ahora cada gen sabe de dónde viene. Dicen los científicos, cada gen sabe de dónde viene y se comunica un gen con otro. Venimos de tal ancestro que vivió hace tantos años y esto es lo que le transmitieron a él. Entonces él va a actuar de esa manera. Nuestros genes por dentro. Y la Biblia dice de que Dios habló a través de Moisés y dice, una generación habla a otra generación y proclama la gloria de Jehová. No está hablando que contemporáneos de una época le transmiten a otros contemporáneos, porque tenemos que aplicar una interpretación ahí. La palabra generación no existiera si no existe la raíz etimológica de la palabra generación. Y la raíz de la palabra generación, ayúdeme, ¿cuál cree que es? Genes. Entonces el original lo que estaría diciendo que un gen le transmite a otro gen las obras del Señor, la gloria del Señor. Ese es nuestro diseño original. De que dentro de nosotros mismos hubiera un mensaje de parte de Dios. Pero el pecado trastoca eso. Pero entonces si nosotros aplicamos cambios a nuestra vida, entonces todo nuestro ser interior, toda nuestra genética cambia y se prepara para lo que alguien, hermano, intencionalmente ha decidido hacer como un cambio de vida. Levantarme temprano a orar. Entonces desde adentro empieza todo nuestro organismo. Prepárate porque se tiene que levantar a las 3 de la mañana. Y resulta que de repente, sin sonar el teléfono, uno abre los ojos y se le fue el sueño, hermano. Se le fue el sueño a las 3, 4 de la mañana. ¿Y por qué? Porque tu organismo se preparó. Solo por cambiar la forma de pensar. La gente dice, ay, mañana me voy a levantar bien tarde. ¿Y qué cree que pasa? Se levanta tarde. Porque todo su organismo, mañana se va a levantar tarde él. Otra vez. Entonces mire esto, mire lo que es la transformación de la mente. Hermano, repito, yo me metí a investigar esto porque ahora pues estoy pastoreando gente que es estudiosa. Y voy a predicar a lugares donde a veces doctores, gente preparada me escucha. Y yo hablo términos, claro, ¿verdad? Desde un punto de vista casi de dinosaurio, porque ni mencionar las palabras a veces puedo, porque son tan complicadas, hermano. Estaba en un lugar, predico una palabra y me pongo a hablar del sistema Golgi. Y explico qué era Golgi dentro de nosotros. Y entonces hablé de la inseminación artificial y de la fertilización in vitro, para explicar quiénes eran los personajes que Judas dice que vendrían gente o hombres que no tendrían espíritu humano en la tierra. Entonces empecé a explicar de qué se trata, que van a haber personajes malvados que no tienen espíritu humano. Si toda la creación de Dios tiene espíritu humano.
¿Cuántos son creados por Dios? Usted tiene un espíritu humano, eso es lo natural. Pero si el hombre se pone a jugar que es Dios con D minúscula, y lo que es natural, un desarrollo natural dentro del vientre de una mujer, lo hace en un laboratorio sobre una laminilla y adormecen la multiplicación de células para manipular la multiplicación de células, y después que han conseguido cierta multiplicación, las células que van a conformar los órganos del cuerpo la despiertan con choques eléctricos, y entonces la célula se despierta, ¿verdad? Y dice: ¿a dónde me quedé? Me estaba multiplicando. Ya está multiplicada, y todo lo hacen afuera. Y ya después entonces introducen algo ya desarrollado en su etapa, pues, que todavía el órgano de la mujer puede asimilarlo y que continúe el desarrollo. Entonces yo dije que ahí no hay espíritu humano, porque todo se hizo afuera. ¿Por qué le comento esto? Porque resulta que al final me dice el pastor: fíjate que ahí hay un doctor que quiere hablar contigo. Hijo, le dije, ya metí los pies. Y que decirle que no estoy. Me dijo: no, quiere hablar contigo. Hijo, le dije. Y entró. Y me dijo que estaba sorprendido por el mensaje. Y me hizo unas preguntas. Me dijo: repítame por favor, ¿en cuál de las dos formas de inseminación artificial o fertilización in vitro? Mire, ya se me acabó el tiempo. Y todavía no he llegado, ni siquiera he terminado la introducción. Y entonces me dice: ¿en cuál no hay espíritu? Y cuando yo dije: Dios mío. Y le pedí a Dios: ayúdame, Padre, porque si este hombre me está preguntando esto es por algo. Señor, dame sabiduría. ¿Qué le contesto? Me daban ganas de decir: yo no dije eso. Eso usted se lo está inventando. ¿Qué le dijo a este hombre? Y entonces le tuve que decir: bueno, la inseminación artificial, aunque es con ayuda de hombre, todavía tiene un alto porcentaje de forma natural. Porque lo que hacen es ver si, por ejemplo, si es el varón el que no puede, pues, engendrar, le hacen un examen a sus espermatozoides, y para ver qué espermatozoide, la fuerza que ha perdido, y muchas veces en eso se basa. Digamos, el espermatozoide no tiene fuerza, como usted sabe que es una carrera de millones de espermatozoides. Y imagínese, hermano, mire, solo déjeme hacer un paréntesis. Usted ya de manera, hermano, preexistencial trae el carácter para ser victorioso. Porque usted está con vida, porque fue quien ganó a todos los millones de espermas que venían en la carrera para fecundar en el óvulo de la mujer, y usted ganó. Entonces usted ya trae naturalmente eso, hermano, para no quedarse estancado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos miran, hacen un estudio de la fuerza que tiene el esperma, y entonces agarran al esperma que no tiene fuerza y los ayudan. Y lo ayudan para que cuando lo injertan otra vez, ya sea con una jeringa, lleva una velocidad que no tenía. Entonces ahí es natural la cosa, y eso se lo expliqué a él. Y me dijo: gracias a Dios, me dijo. Porque resulta que siendo doctores ellos, él y su esposa, tuvieron que recurrir a la inseminación artificial. Y aunque la niña les nació con algunas cositas, ¿verdad?, que Dios ha venido sanando, hermano, pero ¿qué tal si lo hubieran hecho en fertilización in vitro? ¿Cómo hago yo? Y entonces, y esto en la congregación tengo gente muy estudiosa que me pregunta: hermano, por favor, quisiera que me explique esto, o esto y lo otro. Entonces no puedo hablar cualquier cosa. Por eso le digo que he estado. Déjeme decir otra cosa. ¿Sabe por qué los jóvenes se van de las iglesias? Los que están estudiando, los que están en universidades, porque ellos dicen de que nosotros no podemos comprobar científicamente algunas cosas. Y entonces, como en las universidades les están metiendo ciencia sobre la fe, pero resulta de que ahora ya no es argumento. Ahora podemos explicar que la ciencia lo que está haciendo
Es decir, lo que la Biblia nos ha venido diciendo por miles de años. Porque entonces quiero llevarlo al pensamiento. ¿Qué sabía el apóstol Pablo para escribir en Romanos capítulo 12, verso 2, que uno se puede transformar? Si el apóstol Pablo viviera en estos días, lo que él dijera, nos podemos transformar porque nuestro cerebro es neuroplástico. Ese es el término que él usaría, neuroplasticidad y no metamorfo. Porque metamorfo y neuroplasticidad es lo mismo, con diferentes términos, pero lleva la misma dinámica. Y entonces, oiga esto, para que un pensamiento se prolongue a manera que se convierta en memoria, se necesitan 21 días de estar pensando en un error, en un fracaso, en algo negativo. Si una persona sigue pensando negativamente lo que le pasó, 21 días, eso se convierte en memoria. Pobrecito yo, pobrecita yo, todo lo que sufrí, todo lo que he pagado. Y lo repite, 21 días, eso es parte de su memoria, de eso va a vivir. Y entonces Dios comienza a bendecirlo y no mira que ya no es pobrecita. Tiene bendiciones, tiene a sus hijos, tiene salud, tiene, vaya, sus bienes, tiene un apartamento donde puede vivir con su familia, está arregladito el apartamento, tiene para comer, tiene vehículo, hermano, para trasladarse, tiene trabajo. ¿Usted no cree que esa es una bendición? Y entonces, ¿por qué sigue diciendo la gente, pobrecito yo? Entonces, ¿por qué? Porque es parte de su memoria que se le formó después de estarse retroalimentando con una historia que hablaba, verbalmente lo declaraba, como mínimo 21 días. ¿Qué será si tiene años hablando de lo mismo? ¿Cómo va a cambiar esa gente si tiene años de estarse quejando de lo mismo, hermano, por Dios santo? Entonces todo su sistema no puede pensar de otra manera, aunque mire las cosas que han cambiado en su entorno, aunque hay bendición, no la puede ver porque se autoministra esa situación, ese evento negativo. Si solo 21 días necesita nuestro sistema. Y entonces mire esto, le prometo terminar. ¿Qué horas son, hermanos? Las 10:15, Dios mío. Termino con esto y mañana seguimos porque ya es bastante tarde. Por ejemplo, 21 días es el ciclo para que se den los cambios necesarios de proteínas en el cerebro a fin de crear una memoria integrada a largo plazo. Quiere decir que nuestra memoria es formada por proteínas. Por eso no es algo místico. La transformación de la mente tiene que ser intencional, disciplinaria, rutinaria. Entonces, ¿por qué? Porque ya tu sistema Dios lo diseñó para eso. ¿Se puede imaginar qué impresionante de que 21 días es el ciclo que se den los cambios necesarios? Hay una proteína llamada prión que necesita 21 días dentro de nuestro ser, 21 días para que se convierta un pensamiento. Un pensamiento suelta una sustancia química. Y hay una sustancia llamado prión que necesita 21 días para que ese pensamiento se convierta en una memoria. Es algo, hermano, que nuestro organismo naturalmente responde. Si yo le aplico el sentido positivo de que un pensamiento, ¿por qué cree que dice la Biblia? Diga el débil, fuerte soy. Sígalo diciendo 21 días. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo durante 21 días. Y a usted nadie lo va a detener. Nadie lo va a detener. Entonces, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10:5, que nosotros tenemos que destruir especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? De ese pensamiento.
que se ha vuelto memoria. Mañana le voy a enseñar un cuadro que he hecho para explicarle acerca de ese ciclo y en qué momento es que una historia que nos haya pasado negativa se convierte en un trauma. ¿Cuántos días se requiere para que un trauma surja? Es tremendo. Nosotros no podemos confundir la diferencia entre sufrimiento y algo traumático. Son dos cosas diferentes. Nosotros siempre vamos a estar expuestos al sufrimiento. Porque la Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, digamos, a través de muchos sufrimientos entremos al reino de los cielos. Ok, pero el sufrimiento no mata. Le voy a explicar. En cambio, el trauma sí, hermano. Pero el trauma es repetir el mismo evento por más de 21 días en adelante. Mire, ahora que se puede hacer, digamos, radiografías del cerebro, ahora está comprobado que una persona que haya pasado por muchos sufrimientos, su cerebro siempre está activo. Siempre las zonas del cerebro tienen su actividad normal. Pero cuando alguien del sufrimiento, por pensar en lo mismo y seguir pensando lo mismo, lo convirtió en trauma, sabe que la persona cuando tiene trauma, su cerebro está como muerto. Ya no tiene actividad cerebral. El trauma te apaga el cerebro. El sufrimiento no. Uno puede estar sufriendo, pero siempre hay actividad en el cerebro. Pero el que se trauma, su cerebro queda sin movimiento. ¿Pero por qué entró del sufrimiento al trauma? Porque se negó a cambiar ese pensamiento. Se negó a seguir pensando en lo mismo. ¿No ve que ya es suficiente dolor lo que pasó para que uno lo recuerde, hermano? Suficiente dolor ya de lo que pasó para que uno siga repitiéndolo. Y cada vez que uno habla del evento, le suma muchos detalles que no sucedieron. Cada vez que nosotros contamos lo que nos pasó, le va a poner usted un poquito más. Y más, y más. De tal manera que llega a un punto de hablar cosas que no le pasaron. Y eso nos complica más la vida. Entonces, finalizo con esta conclusión. De manera que para que algo se convierta en una memoria integrada a largo plazo, debe de darse los cambios necesarios de proteínas que toman 21 días del ciclo. 21 días pensando lo mismo negativamente. Asimismo se requiere 21 días para renovar la estructura de pensamientos de nuevo. Intencional. Mire estos hombres lo que hicieron. Daniel durante 21 días estuvo orando y confesando palabras de fe en orden de que su mente estuviera renovada. Dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso por 21 días, pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mí en ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. 21 días estuvo orando, confesando. Y aquí vemos entonces que estos antiguos tenían una revelación de que la manera de pensar te conecta a tu victoria. Luego dice este otro que el alimento de Daniel durante 21 días era para que llegaran los nutrientes a su cerebro y fortalecer la nueva estructura cerebral. En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas. ¿Qué son 3 semanas? 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Sabe lo que el Señor nos quiere decir con esto? Que para cambiar los placeres negativos, las tendencias y las debilidades a algo malo, proponte 21 días, negarte a comer de aquello o satisfacer los placeres de una alma que te pide cosas negativas. En 21 días se cambia.
Entonces, hay 5 cosas que deben de ir en la transformación. Y estas 5 cosas solo abarcan de 7 a 10 minutos durante 21 días. 5 cosas que podemos hacer todos los días para cambiar. 21 días es lo que se requiere para construir una red neuronal. 21 días. Por eso Pablo estaba hablando de la neuroplasticidad del cerebro. ¿Cuáles son estas 5 cosas? Y esto es lo que vamos a ver. Primero, el autodiagnóstico de nuestra propia vida. Después, meditar. Después, escribirlo. Después, repasarlo. Y por último, tomar una acción. ¿Cuándo en mi vida ministerial había explicado esto? Científicamente es esto. ¿Me presta 5 minutos? Ya tenía mucho de no venir a verlo, fíjese. Ok, le voy a explicar. Estas 5 cosas van a impactar esta parte de su mente. Entonces, la parte donde se va a dar el cambio es esta, que voy a circular en rojo. Mire dónde se va a dar el cambio. Pensando de manera diferente. Haciendo 5 cosas diarias durante 21 días. Si hubiera una persona aquí que sufre esquizofrenia, bipolaridad, depresión, digamos paranoia, demencia, etcétera, tendría que estarse tomando medicamentos todos los días, y en algunos casos de por vida. Una a tal hora y otra a tal hora para poder tranquilizarse. Y resulta que esto es tan práctico que es como tomarte la medicina del cielo. Ahora, mire esto. Voy a ponerlo de otra manera. Esto que está aquí es lo mismo que vimos en chiquito circulado. Ok, ¿qué es lo que pasa en 21 días? Mire esto. En 21 días, digamos, se dan estos cambios. Esto que usted está viendo, estas espinas que usted mira, cambian de forma como a un nudo en 7 días. Solo en 7 días hay este cambio en el cerebro. Luego, en 14 días, aquello que era un nudo se convierte como en paleta a los 14 días. Y a los 21 días se forma como un hongo en nuestro cerebro. Esto sucede cuando nosotros intencionalmente decidimos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo es Dios, verdad? ¿Cómo nos diseñó, hermano? No es complicado. La gente muchas veces quiere, no, que baje el ángel Miguel y toque su cabeza. No, hermano, no le van a mandar a ningún ángel, ni siquiera a un ángel caído. Sino que tenemos que aplicar los cambios y tenemos tanta base de la Biblia para entender. Y termino, hoy sí termino. Mire, debes escoger voluntariamente pensar diferente. ¿Dónde dice en la Biblia eso, hermano Mario? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso piensa. Entonces nosotros tenemos que clasificar nuestros pensamientos. No, ya no nos hagamos daño, hermano, de seguir pensando negativamente, con temores, con preocupación, recordando lo que te pasó, viviendo resentimientos. Si la Biblia dice, ustedes tienen que pensar en lo que es digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, todo lo honorable. Y todavía dice, si hay alguna virtud, o sea que todavía nos dice, aún en eso, aplíquenle ustedes un examen para ver si es virtuoso eso, que merece elogio. En eso medita. O sea que tú mismo te corriges a ti mismo.
que mi forma de pensar yo mismo me la corrija, que si es digno de elogio. Aunque tú te digas, bien Mario, muy bien muchachito, Juan Harrison, que usted diga, muy bien Mario, estás pensando honorablemente, amablemente, puramente, justamente, estás pensando bien Mario. Porque eso es lo que hacían los hombres de la antigüedad. Mire, David cuando se daba cuenta de la condición, alma mía, bendice a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios, me dan ganas de pegarte, alma. Que todo lo olvidas, todo lo que ha hecho Dios. ¿Cómo es posible que estás olvidando? Se autoministraba su alma. Bendice a Jehová, alma mía. Una vez mi esposa me halló hablando en el espejo. Y ella se preocupó, pensó que yo estaba ya. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Te tengo ratos hablando. Le dije, estoy ministrando mi alma. Sea agradecida, alma. Ya no temas, confía en el Señor. ¿Acaso Él no sacó tus pies del lodo cenagoso? No te ha abandonado. ¿Por qué estás pensando que te vas a enfermar otra vez? Ya, alma, no seas así. Me dan ganas de agarrarte del pelo. Entonces, si soy capaz de ministrar, que no olvide, también puedo yo decir, amén, hermano, has cambiado tu forma de pensar. Le voy a dar una sorpresa a mi esposa, a mis hijos. Ay, hermano, si mis hijos me dicen, ¿cómo has cambiado, papá? Y cuando yo veo eso, digo, pero ¿por qué no lo empecé a aplicar antes? ¿Me puedo ministrar aquí? ¿Cómo le gusta a usted saber las cosas de otra gente, verdad? Ahí sí hasta se despertaron, amén, hermano. Pues ¿de quién más voy a hablar, verdad? Si no de mí. Yo no vine a hablar de usted. Pero mire, ¿sabe lo que me dijeron? Delante del Espíritu Santo. Me decían mis hijos, es que contigo no se podía hablar. Imagínense lo cuadrado que era. Querían algo y mi esposa le decía, díganle a su papá, no, uy, Dios guarde, ¿cómo le vamos a decir a ese hombre? Con mi papá no se puede. ¿Qué van a creer? Rápido, que no tengo tiempo, tengo que estudiar. No, hombre, hermano, me he arrepentido como no tiene idea. ¿Por qué le voy a poner esa barrera a mis hijos y a quién van a ir, pues? Porque ellos tenían esa forma de juzgarme, seguramente por mi actitud. Y entonces, imagínense ahora se dio un cambio tan radical que ahora mis nietos me hablan. ¿Y sabe lo que me dice mi nietecito? Granpa, ¿puedo usar tu tarjeta de crédito? El muchachito está chiquito porque yo le dije a mi hija, mira, te voy a dejar esta tarjeta y en una emergencia usarla. Pero ahí estoy chequeando mi statement a ver si no se te está columpiando también, ¿verdad? Y entonces, pero mi nietecito estaba en México y me hace una llamada. ¿Usted cree que eso hubiera sido permitido? Pues su mamá le hubiera dicho, ni se te ocurra decirle a tu abuelo, nos va a quitar la tarjeta. Entonces aló, hijito, Granpa, ¿puedo usar tu tarjeta? Es que quiero comprar esto, ahora cómpralo, hijo. $8, imagínense. Ay, antes no, hermano. Pero eso se consigue no porque tenga el montón, no me vaya a malinterpretar, sino porque cambió mi manera de pensar. Porque si Dios nos bendice, ¿para quién, a dónde tiene que caer la bendición? Para hacerte rico, esconderla en el colchón. Y cuando se muera, ni el colchón lo tiraron a la basura. Ahí se murió ese viejo, tiren ese colchón. Y ahí va metido todo el dinero, escondido. Los que reciclan colchones, no se han hallado pues dinero escondido. Porque los padres acumularon para ellos, como que tuvieran vida eterna, hermano. Y entonces, si a mí Dios me bendice, ¿a quién? Pues tengo que distribuirlo.
Tengo que dárselo a mi esposa, tengo que dárselos a mis hijos. Y entre más siembras, más cosecha, más te bendice Dios, más te bendice Dios. Yo les cuento a mis hijos que mi mamá me daba 10 centavos para toda la semana. 10 centavos en El Salvador, hermano. Y me decía, no te lo gastes todo. ¿Cómo que a centavo estaba la Coca-Cola? 10 centavitos, pero ¿y de dónde pues? Entonces ahora las cosas han cambiado. Yo no quiero que mi familia, mis descendientes pasen por eso. O que yo les esté diciendo, ay, cómanse todo, pásenle la lengua al plato. Así porque yo cuando, puro frijol, puro plátano, pura pupusa. Y ahora voy a hacer comer a mi familia plátano, frijol y pupusa. Y si Dios te ha bendecido, ¿por qué no la llevas a que se coma una Red Lobster? ¿Verdad? Y que usted le diga, pide mamá, pide lo que quieras. Aquí hay para ti, mamayita. Si no, para eso nos bendice, pues Dios. Yo fui con un tío mío, lo invité para que llevara a su esposa junto con nosotros a comer a un restaurante. Bueno, no lo invité, le dije si quieres ir, pero esta es una invitación china, cada quien paga su plato. Y entonces se fue con su esposa. Mire, hermano, vive Jehová. Viera ella cómo saltaba de alegría, donde vio el menú así, hermano, y los filetes miñón y la carne. Y él decía, aleluya, vamos a comer carne, vamos a comer carne. Y ¿sabe lo que le dice? No, papitas y hamburguesa. Y yo me di vuelta y le dije, no seas tan ingrato. No, me dijo, muy caro eso. Si Dios te ha bendecido, tú ganas bien. Porque yo vi el diezmo que daba él. Vos ganas bien. ¿Cómo no le vas a poder regalar a tu mujer un filete miñón? Y si a eso venimos. Mire, nos ha costado trabajar con la gente. Pero si Dios te bendice, no es para cambiar la historia de tu familia, pues es para que tu familia tenga bendiciones. ¿Por qué les vamos a impedir y privar eso? El hecho que no hayamos tenido nosotros en nuestra niñez no significa que vamos a repetir aquel caos en el presente. Cuando mira Dios donde te tiene, te trajo de tu país, te tiene en Estados Unidos. Allá ni carro teníamos. Ni siquiera caballo, hermano, ni mula, ni nada por el estilo. Ni bicicleta. Mi madre me compró la primer bicicleta. La tuvo que pagar en 3 años, mi pobre madre. Se puede imaginar, no era fácil. Y ahora usted cree que les voy a decir a mis hijos lo mismo. Yo ni a puras penas llegué a bicicleta y ustedes me están pidiendo un vehículo. Si Dios te bendice es para eso, hermano. Dios te bendice para eso. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos hombres quieren su esposa bonita? Uy, qué poquitos. Levante la mano los hombres que quieren tener su esposa bonita. Ok, invierta en ella. No crea que ella de la noche a la mañana va a salir, hermano, como una princesa. Ay, Dios. No, hermano, yo ayuno y oro para que mañana se levante ella cambiada. No, la belleza es cara. Invierta. Yo siempre lo he dicho. ¿Quiere su esposa elegante? Invierta. No que vaya a comprar el piojito. ¿Cómo que cuál piojito? Al SWAT meet. A la pulga, ¿ah? Pobrecita la hermana. Zapatos de Payless y ya tiene 7 años con los zapatos y cada vez que se lo quita un montón de moscas, hermano, que le llegan. No. Cómprenle cosas, porque para eso lo bendice Dios. Porque las hermanas cuando son bendecidas, ¿a dónde cree que invierten lo que uno les da? En uno mismo. Cuando uno se queda sin dinero, ¿quiénes son las que prestan? Ellas. ¿Y de dónde van a prestar? De lo que uno le da. Invierta. Cambie su manera de pensar.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos a todos a que esa mentalidad, Señor, nosotros la provoquemos a un cambio de manera intencional. Ayúdanos a revisar, Señor, la información que tenemos para que podamos separar aquellas cosas que nos marcaron, etapas difíciles y que no nos permiten ver que Dios ha sido bueno y nos ha puesto en otro tiempo, en otro lugar, donde la bendición tú nos la has hecho llegar, Señor. Yo bendigo a cada hermano en esta hora, los hogares que están aquí representados, los matrimonios, la familia, los hijos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, trabaja con nosotros, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos redarguya, nos lleve a poder identificar aquellos pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplico. Gracias, Señor. Bendecimos a tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Este va a ser mañana, los 5 pasos del metamorfo. Está presente. Ese grito de júbilo. Tu presencia, Señor, me fascina, me cautiva, no lo puedo ocultar. Tus maravillas, Señor, me fascina. La orquesta está preparada, los corros están preparados y el Rey está presente. Ese grito de júbilo. Tu presencia, Señor, me fascina,